Son las 9:16 en el tiempo del centro. Gracias por continuar con nosotros. Hace unos días, pues le informé que Diego Fernández Ceballos, ex candidato a la presidencia, había abierto sus cuentas en redes sociales. Y bueno, la verdad es que algo intuía yo que esto se iba a convertir en un fenómeno. Ese día buscamos a Diego Fernández Ceballos. Tuvimos mala suerte en la conexión. Pudimos hablar un poquito con él, pero en realidad pocos minutos. Pero a raíz de esto, y creo que no nos equivocamos, realmente pues ha sido pues muy interesante la reacción que ha generado. Pues evidentemente Diego Fernández Ceballos tiene muchas cosas que decir y bueno, pues a raíz de su llegada a las redes sociales, pues se convirtió en alguien muy buscado por los medios de comunicación. Lo tengo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Diego? Pascal, buenos días a ti y a tu audiencia. ¿Qué te ha parecido la reacción a tu incursión en las redes sociales, Diego? Me han dicho que ha sido ampliamente buscada la red o consultada, etcétera. Pero la verdad, Pascal, se los digo sin falsedad alguna, por supuesto, que no conozco de las redes y solo me han dicho que ha habido una gran aceptación o entrada al menos y que pues ha producido un impacto. ¿Qué quiere decir esto para mí, Pascal? No de sentir algo de vanidad o de orgullo, de soberbia al respecto, sino sencillamente responsabilidad, porque como lo dije en mi acceso a esas redes, no busco nada para mí. Quiero influir, quiero llamar a los jóvenes, mujeres y hombres y a todos en general, pero de alguna manera especial a los jóvenes a que participen. El país se está despedazando, el país está llevándose a una ruina en donde no los que tenemos dinero, no las empresas extranjeras, no los poderosos, vamos a caer en la peor de las desgracias, sino cada vez más pobres y cada vez los pobres más empobrecidos. Entonces, a mí es lo que me duele, que el daño fundamental que este gobierno le está haciendo al país no es a nosotros, no es a los que tenemos una posición económica desahogada o buena, sino a los más pobres. Desde el primer año de gobierno antes de la pandemia, Pascal, el presidente López Obrador llevó la economía de aproximadamente 2 puntos que tenía hacia arriba, los llevó a un punto hacia abajo, o sea, a -0 la economía. Después vino la pandemia y de ver cómo ha tratado la pandemia y de ver cómo está tratando la inversión nacional y extranjera privada, pues tú ves que vamos a una desgracia tremenda y yo lo que quiero es esto, que los jóvenes de México se quiten de miedos, se quiten de indiferencias y que entren a la política, y la política es mucho más que pertenecer a un partido. Entonces, que los hombres y las mujeres jóvenes asuman su responsabilidad y vayan para adelante. Diego, evidentemente tú tienes una importante trayectoria política y eso pesa, pero yo tengo la impresión que, bueno, creo que son varias las razones por las que ha llamado tanto la atención tu participación en redes, pero una de ellas la acabas de mencionar. Dices, yo no busco nada, es decir, no hay detrás de tu incursión en las redes, tu mayor presencia pública, pues el deseo de convertirte en candidato o algo, y creo que eso pues le da autenticidad a lo que tú dices. Mira, no solo lo debes de creer como si fuera una suposición, sino creer en el verdadero sentido de creer, y espero que así lo digas. En el momento que yo surja como candidato, así fuera alcalde de Tinguindín, todo México diría valiente viejo bribón, que a los 80 años todavía salió con el engaño de que no quería nada para él, lo que finalmente le reclamó el pueblo, que se sacrificó por el pueblo, etcétera. Yo no puedo bajo ninguna de las circunstancias ser como tanto farsante que hay en la política, empezando por el presidente de México, que dicen una cosa y de inmediato se cargan. Yo todavía traigo en la conciencia que cuando fui diputado dije en algunas ocasiones, pues a mí no me interesa ser, antes de
sí, cuando estaba yo de diputado, Ujú. que yo dije, no me interesa ninguna candidatura, nada, esto, lo otro, yo estaba en lo mío. Me fueron empujando a ser candidato a la presidencia y lo dije que iba yo presionado y forzado, pero que yo insistía en que deberían de ser otros. Nada más que ya aprendí y ahora a ver, quiero saber si hay alguien que me empuje. Nomás quiero saber que me empujen a una candidatura. Por supuesto que ningún cargo administrativo Ajá. en un gobierno, por supuesto que nada. Oye, y eso Porque te da una gran libertad para opinar. sí, claro, sí, claro. Ujú. Pero también sabes lo que me da libertad para opinar, que nunca, a pesar de lo que digan mis detractores, nunca he vivido de la política. Y eso, de veras que se lo recomiendo, qué bueno que tocamos ese punto, Ujú. se lo recomiendo a los jóvenes que entren a la política, que pongan toda la pasión en su trabajo al servir a México, pero que no vivan de la política, porque lamentablemente eso condiciona mucho las decisiones, aún de los hombres y de las mujeres honestos y de calidad, pues muchas veces si necesitan una candidatura para vivir, si necesitan ser diputados o senadores, Ujú. pues andan buscando necesariamente su acomodo, porque dice un refrán que primero es comer que ser cristiano. Entonces, yo recomiendo que por ningún motivo, Vivan de eso. si acaso alcanzo, vivan de la política, porque además hay que repetirlo, para hacer política no se necesita un cargo público, ni tampoco pertenecer a un partido. Además, quisiera yo decir, y no quiero desde luego forzarte a hablar de esto, pero sí quiero decir que tú viviste una circunstancia muy difícil, muy difícil en tu vida, de la que no se levanta mucha gente, Diego, como que mucha gente que vivió algo similar a lo tuyo, pues ya, la verdad ya no está para andar apareciendo públicamente ni para andar opinando. Supongo que te estás refiriendo, si es que soy mal pensado, a mi secuestro, Sí, ¿verdad? así es. No, hombre, al revés. Ajá. Mira, yo he dicho y lo siento en lo más Que ya tiene profundo más de del 10 alma. años, por cierto, ¿no? Sí, Ujú. ya se cumplieron 10 años Sí. de mi secuestro y ando, se va a cumplir el 11º. Ujú. Pero bueno, déjame decirte que de veras lo creo sinceramente, no hay mal que para bien no venga. Ujú. No es que sea yo masoquista, no es que yo esté buscando para mí o para alguien que le vaya mal, pero si somos sensatos, si tenemos una buena filosofía de vida, todo, absolutamente todo lo que nos suceda, de alguna manera es para nuestro bien. Repito, no podemos buscar el dolor, la desgracia, el secuestro, la enfermedad, la agonía, no, pero todo absolutamente. Y para mí el secuestro no fue ninguna tragedia. Te voy a decir por qué. Ujú. Sí, se padece mucho. Sí, desde luego que hay torturas y circunstancias muy difíciles de resistir, pero siempre y cuando te secuestren solo el cuerpo, porque si te secuestran el alma, la conciencia, el espíritu, entonces ya estás a merced de ellos. Y yo pude resistir 7 meses y 10 días en una tumba porque no tuve un cuarto, no tuve una recámara donde estar, era una tumba en donde yo tenía que estar siempre ahí y con un espacio de salida de la tumba que podría ser el equivalente a un refrigerador Uf. parado. Pero, ¿cuál era la forma como yo podría superar? En primer lugar, soy hombre de fe y yo sabía que estaba Dios y la Virgen por encima de ese cautiverio. Pero además, yo sabía, Pascal, que pasara lo que pasara, yo iba a mi libertad. Si me asesinaban, pues con la muerte quedaba yo liberado. Y si me ponían en libertad, también. Entonces yo no contaba cada día un día más de cautiverio, sino un día menos para mi libertad. Ujú. Pues Diego, sin duda tu forma de enfrentarlo creo que es lo que te sacó adelante, pero muchísimas personas, pues por desgracia en este país, con tantos delitos de secuestro, pues hay quien no logra superar esto. Me da gusto que en tu caso así lo hayas visto. Oye, por último, platica un poco como abogado. Voy a tener que hacer una pausa.
Y creo que me podrías permitir 2 minutos de la pausa y quisiera Por pedir tu favor, opinión sobre lo por que está favor, pasando entre el presidente del Poder Judicial, si eres tan amable. por supuesto que sí, por Gracias, gracias. supuesto. Estamos platicando con Diego Fernández de Ceballos. Regresamos en un momento. Por cierto, si usted lo quiere pues seguir en Twitter, es @DiegoFC. Esa es su cuenta en esa red social. Regresamos enseguida. Bueno, pues tenemos muchas reacciones en redes sociales a esta conversación que estamos teniendo con Diego Fernández Ceballos, a quien le agradezco que se haya mantenido en la línea. Diego, tu opinión como abogado, si eres tan amable, sobre pues este conflicto que ha surgido entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los jueces por decisiones tomadas en torno de la contrarreforma a la ley de la industria eléctrica. Mira, me queda claro, Pascal, que a pesar de que diga el presidente en su escrito que se dirige al presidente de la Corte con el debido respeto, en realidad es un ataque artero y cobarde al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ese mismo juez al que cuestiona el presidente, el mismo juez ha dictado en el pasado varias resoluciones en favor del gobierno federal que no le merecieron al presidente López Obrador consideración alguna, como para decir, como un gobernante honesto que fuera, si ha dictado en mi favor y ahora dicta en mi contra, habrá que analizar con responsabilidad. No, lo llena de descalificaciones en la medida de que no solamente pide con el debido respeto que se investigue, sino que rodea su escrito de una serie de consideraciones ofensivas, como siempre, para todos los que no opinamos como él. Y por supuesto, eso hace del presidente nuevamente a un presidente marrullero y rodeado de marrulleros, porque el presidente no tiene capacidad para hacer ese escrito por sí solo. Si estando en la Embajada de México en Estados Unidos en 10 renglones tuvo 12 o 14 faltas de ortografía, y si este escrito no tiene faltas de ortografía y mucha marrullería también legaloide, pues por supuesto que se lo hicieron en su departamento jurídico. Ahora, ¿a qué voy? A que lo más grave para mí no solo es el ataque al que ya está acostumbrado el Poder Judicial y que en algunas ocasiones se ha doblado el Poder Judicial en favor de este sinvergüenza. No, para mí lo más grave es que ahora, suponiendo que después de haber dictado este juez y los otros, porque además hay otros jueces y ya van 20 y tantas suspensiones provisionales en amparos, 27 hasta donde se ha dicho, 27. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tu público debe entender, debe saber que la suspensión provisional está en la ley de amparo y quiere decir que el juez, al recibir una demanda de una primera lectura y con los elementos que se le da en la demanda, tiene que tratar de preservar que las cosas se mantengan en el lugar en que se encuentran, en la condición en la que se encuentran, para que no se prive al quejoso de la posibilidad de la justicia. Pero después viene una audiencia en donde se determina si procede o no mantener esa suspensión, pero llamándola ya definitiva hasta que se resuelva el fondo del asunto, y entonces el juez puede, el que dictó la medida cautelar, la medida de suspensión provisional, puede resolver que se quita esa reserva, se quita esa medida y ya no se otorga la suspensión definitiva. Imagínate tú en qué condiciones va a dejar a los jueces que ya dictaron una resolución precisamente en la condición de provisional, de suspender los efectos de esa ley en lo provisionalmente. ¿Qué pasa si los levantan? Todo México va a decir que el Poder Judicial de la Federación se postró a los pies del Ejecutivo. Pero además otra cosa, ¿por qué el juez y los jueces están resolviendo que un amparo que debería de ser solo para beneficio del quejoso en lo que pudiera resultarle de tal manera, por qué lo hizo una suspensión para todos, para que todo mundo se beneficiara con esa suspensión?
pues para evitar, como lo dice la propia resolución, un beneficio indebido para una persona frente a los competidores. Pero en fin, pues a lo que voy es a esto. Es otra canallada más del presidente. Vamos a ver y a saber de qué está hecho el Poder Judicial. Ya ha dado muchas pruebas de que sí logra tomar decisiones en contra del presidente. Pero cada día se va a complicar más el asunto entre el Poder Judicial de la Federación y el presidente de la República. Ojalá realmente tengamos los jueces que necesita el país para detener en lo que a ellos corresponde esta barbarie. Pues Diego, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Muy amable. Gracias a ti, Pascal, y saludos a tu público. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Diego Fernández de Ceballos, ex candidato a la presidencia de la República. Son las 9:37 en el tiempo del centro. Hacemos una nueva pausa, es breve y regresamos enseguida.